Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Cuenca, te invito a que hoy hables de un tema que creo que es un suplemento, ¿no? Un suplemento, no sé, lo digo yo, lo dicen todos, medio como imprescindible para la salud. El magnesio. Sí, el magnesio está en los alimentos, pero también deberíamos tomarlo como suplemento dietario. Deberíamos tomar. Es un tema al que aludimos hace 2 años en este mismo lugar, pero vale la pena recordarlo también porque en 2 años la ciencia avanza y se van descubriendo nuevas cosas de todas las cosas y en particular del magnesio acerca de sus bondades. Por lo tanto es bueno refrescar y actualizar. El magnesio se descubrió como benefactor de la salud casi de casualidad hace como 200 años en Surrey, en Epsom particularmente, que es la capital de Surrey, un condado de Inglaterra, y se descubrió así medio de casualidad. Sería una suerte de serendipia porque un pastor notaba que sus vacas se negaban a tomar agua de un manantial que había ahí cerca y no tomaban, y descubrió que no la tomaban porque el agua era amarga. Ese amargor era producido, se verificó más tarde, por el magnesio, particularmente sulfato de magnesio que tenían, y las vacas se negaban a tomar agua de ahí. Después se vio que tenía propiedades para la salud beneficiosas. Así empezó el tema del magnesio, pero viste que todo cuando se descubre tarda muchos años en poder ser usado. La clorofila es riquísima en magnesio. Acordate que la clorofila, que así como las plantas son de color verde porque reflejan del espectro visible solar, reflejan la frecuencia de onda correspondiente al verde, por eso se ve verde ante nuestros ojos, es rica en clorofila la planta. Para hacer una comparación, la clorofila sería a la planta, o es a la planta, como la hemoglobina, color rojo, de la sangre, es a nuestro organismo y a todos los organismos que tienen sangre. Así que por eso yo había hecho un aforismo un día que decía que la naturaleza es sabia en la sangre del árbol, porque la clorofila sería la hemoglobina, por comparación. Bueno, ¿qué más quieren que te cuente? Así se empezó el tema del magnesio en Epsom, por eso se la llamó sales de Epsom. Cuando yo era chico se la llamaba sales de Epsom, que se la daban a los constipados, que por aquel entonces mi abuelo decía, siempre aludo a mi abuelo porque me crié con él, decía para los secos de vientre, se decía así en la época, cuando yo era chico, ¿no? Tomaban sales de Epsom.
Y las sales de Epsom creo que era leche de magnesia, y no quiero decir la marca, pero era una leche de magnesia, ¿no? Leche de magnesia Philip, ¿puede ser? Sí. No sé si existirá todavía, pero... Bueno, y eso era famoso. para los secos de vientre, que la ciencia dice constipados, y la leche de magnesio era óxido de magnesio, y ello ayudaba a fluidificar las heces. Sí. Vos hablaste de la clorofila, color verde, y el magnesio en este caso, ¿tiene algún color? Blanco. Blanco. Que yo sepa es blanco. Bueno, hablaste de las vacas. Porque hay muchos tipos de magnesio, ahora después vamos a adentrarnos en el tema, ¿no es cierto? Pero yo conozco magnesios blancos, el óxido de magnesio es blanco. Claro. Vos hablaste de las vacas que bebían agua de la laguna. Sí. Y bueno, hay que ver qué porcentaje Agua de magnesio yo dije tenía. manantial, pero era de un pozo que no tomaba. Claro, bueno, pero seguramente el agua es incolora, por eso. Bueno, el magnesio quizá en muy poquita cantidad no le variaría el color, pero bueno, en sus papilas gustativas las vacas seguramente notaban que había algo raro. Sí, amargo, y se negaban a tomarla. Sí. Bueno, hablando de la leche de magnesia, que dijimos, era como, yo recuerdo en algún momento haber tomado, que era como áspera. Sí, yo nunca tomé algo. porque no tuve esa condición física. Pero no debía haber sido muy rica, No, aparte, por tradición siempre decimos, los remedios son feos. Claro. ¿No? Bueno, y quedábamos en que ¿para qué sirve el magnesio? Bueno, el magnesio, mira, interviene en más de 300 procesos, vamos a llamarlo de esta manera, 300 reacciones químicas en el organismo. No las vamos a enumerar todo porque sería aburrido, pero yo voy a nombrar algunas que son tan importantes que parecería que fuera la panacea. Lo que ocurre es que el magnesio es importante cuando falta el magnesio y produce algunos desequilibrios orgánicos que ahora voy a citar. Pero eso no quiere decir que vivamos tomando magnesio para evitar un montón de desequilibrios homeostáticos del organismo, porque si estamos bien de magnesio, y eso lo podemos detectar con dificultad, pero lo podemos detectar con análisis de sangre si es que no tenemos ningún síntoma, ese magnesio que es difícil de detectar, si está en condiciones normales, no vamos a mejorar todas sus funciones agregando, suplementando magnesio. Eso es importante decirlo. Es una cantidad determinada. Ahora, ¿para qué sirve? Me preguntás vos. Te hago un raconto rápido. Fundamentalmente sirve para relajante muscular, ¿no? Pero no es fundamentalmente, es una de las cosas macro, ¿no? Relajante muscular. Por eso para los que hacen ejercicio y todo lo demás les viene muy bien. Pero es relajante también neural a nivel cerebral. Por lo tanto, facilita la relajación después de la meditación o sin meditación para inducirte al sueño. Eso es lo que hace el magnesio. No es poca cosa. Es muy útil para el corazón, porque a propósito de esta virtud que tiene como relajante muscular, tener presente que el corazón es un músculo, el músculo miocardio, ¿no es cierto? Entonces el magnesio favorece la eliminación de arritmias, extrasístoles, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tenés extrasístoles, toma magnesio. Y otras arritmias, los cardiólogos sabrán exactamente, no me voy a meter en ese tema, que es súper específico y de la medicina, pero que ayuda al corazón para que el corazón funcione a un ritmo más normal, más acorde. Eso a grandes rasgos.
acerca del magnesio. Una función importantísima del magnesio es que es anti-envejecimiento. ¿Y cómo? Okay. Esto sí, curioso. es peligroso decirlo porque la gente que escucha esto, que esté a lo mejor un poquito más avanzada en él, dice, bueno, voy a tomar magnesio. Insisto, si lo necesitas, si no, no. ¿Por qué es antienvejecimiento? Porque combate las células senescentes. Alguna vez habíamos hablado de las células senescentes, también llamadas células zombie, que dejaban de cumplir su función, no se replicaban, pero tampoco se producía la apoptosis, que es el suicidio celular cuando éstas no prestan su función. Hay algunas que no se suicidan y siguen ahí, por así decirlo, vegetando nuestro organismo, no cumplen la función, son células zombies, pero contaminan todo su derredor y dificultando que el organismo funcione convenientemente, propendiendo al organismo a envejecerse porque son células senescentes. El magnesio las barre, las limpia. Y una de las funciones primordiales del magnesio es la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. ¿Qué es eso? Es la combustión que se produce en la mitocondria, que es la usina de la célula, para la producción de ATP, que se traduce como energía. Imagínate, el magnesio interviene ahí. Si andás pobre de magnesio, la fosforilación oxidativa, me salió, no se va a producir convenientemente y entonces vas a tener problemas de energía. El magnesio es muy importante en ese aspecto. ¿Y cómo lo incorporas al cuerpo, el magnesio? Bueno, lo incorporás preferentemente con los alimentos. Y si no te alcanza porque tu médico dice venís bajo de magnesio, a propósito de los síntomas que observa o a propósito de algún análisis o de las dos cosas juntas del síndrome que tengas, tenés que comer ciertas cosas que son ricas en magnesio. Ahora, por ejemplo, me voy a tomar esta licencia, que no es una licencia, es café. El café tiene magnesio. Tiene magnesio. Ayuda, un poquito, tiene magnesio. Pero el magnesio lo encontrás en las frutas secas, fundamentalmente en los cereales. Si no tenés problemas de insulinoresistencia, prediabetes o diabetes, podés comer cereales. Es la fuente número 1 de magnesio, los cereales. Después tenés las legumbres. Como legumbres tenés garbanzos y lentejas, muy ricas en magnesio. Las frutas secas, como te dije, después está en todos lados, está en las semillas en general. También las carnes, los pescados, los huevos, todo tiene magnesio. Por eso es difícil estar bajo de magnesio, tener déficit de magnesio, pero puede ser que estés bajo de magnesio. Entonces hay que prestarle mucha atención porque participa en más de 300 reacciones metabólicas y no metabólicas que ayudan a lograr el equilibrio homeostático y la salud. Me quedé con la propiedad esta que nombraste antes, sobre que es relajante. Y yo siempre digo, se me cruzó un tango. No, ahora se me cruzó una terapia que yo la practiqué, vos la practicás, el tema de la megadosis de vitamina C, que la profesional que lo aplica también, dentro de esa megadosis de vitamina C hay 1 gramo de magnesio y es justamente para relajar mientras se aplica esa terapia. Sí, además que favorece la absorción del calcio que está introducido. Vos te referís a una terapia intravenosa que te dan grandes cantidades de ácido ascórbico y lo mezclan con... no todos, pero esta profesional a la cual aludís le pone magnesio. La doctora se llama Teopanta o algo así. Lorena Teopanta. Teopanta, sí. Vera. ¿Qué?
sabe de este programa, así que quizá por ahí nos está escuchando y la saludamos. Exactamente. Un beso, Lorena. Bueno, dijimos cómo se incorpora al cuerpo el magnesio. Bueno, los alimentos ya te los conté, los más importantes. Legumbres, cereales, fruta seca, pero también están la carne, el pescado, los huevos, están en todos lados. Pero a veces que es necesario suplementar. Un suplemento. Y lo podés tomar de distintas maneras. Hay distintas sales de magnesio. Cada una, la ciencia fue avanzando y ha logrado detectar especificidades para qué sirve cada uno de ellos. Bueno, después de la pausa musical, te quería preguntar qué cuidados tenemos que tener para consumir el magnesio. Bueno, dale. Habíamos quedado en los cuidados que hay que tener cuando consumimos el magnesio como suplemento. Sí, hay varios suplementos de magnesio porque hay varias sales de magnesio. Por ejemplo, el malato de magnesio baja la glucosa, el glicinato de magnesio, también llamado biglicinato de magnesio, también es para la glucosa, el trionato de magnesio, que tiene la virtud de atravesar la barrera hematoencefálica, ayuda a la salud mental, y el cloruro de magnesio, que ya tiene funciones más amplias, por si las moscas pues no sabes bien qué querés atacar, toma cloruro de magnesio. Y el óxido de magnesio ya lo dijimos para la constipación. Hay otros más, pero no quiero aburrir a la audiencia. Hay muchos tipos de sales de magnesio para distintas funciones. Se recomienda, según pude leer, no tomar un producto que las integra todas las sales, porque parece que compiten las sales entre sí y entonces se desvirtúa la función integrada de todas las sales, sino que va a haber una sal predominante y va a atacar esa parte. Esos son los cuidados cuando ingerimos el suplemento, ¿no? Y también te referiste, o no sé si completaste, los beneficios para el organismo. Bueno, sí, hablé de los beneficios, pero son tantos que te puedo seguir ilustrando. Te digo que el magnesio favorece la sensibilidad a la insulina. A expensas del magnesio se logra que las células sean más sensibles a la insulina, porque el magnesio ayuda al páncreas a producir insulina, además. Y si vos tenés poco magnesio, la insulina que necesita de él va a tomar más magnesio, agota el magnesio, ahí se produce un círculo vicioso que es perjudicial para nuestra salud. Por eso los niveles de magnesio tienen que ser los adecuados, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos ese nivel, cómo tenemos? ¿Hay alguna determinación que se pueda hacer? Hay determinaciones por la vía sanguínea, con una observación, porque como vos sabés existe la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio es aquella que logra que el sodio salga de la célula y entre el potasio. ¿Quién impulsa la bomba de sodio-potasio? El magnesio. Bien. Por eso el magnesio favorece de esta manera que baje la presión sanguínea, porque logra que salga el sodio de la célula, ¿no es cierto? De esa manera baja la presión. Además, el magnesio favorece la producción de óxido nítrico que se produce en el endotelio de las arterias. Vas a tener las arterias con más óxido nítrico, eso llama a la relajación, eso llama a la disminución de la presión sanguínea. El magnesio, entonces, impulsa la bomba de sodio-potasio. En otras épocas, y todavía se sigue diciendo, que el magnesio favorece los calambres, no que favorece porque los aumente, sino que los atenúa los calambres. Pero vos sabés que estuve viendo hace pocos días un informe. Es increíble cómo van cambiando las cosas según los descubrimientos científicos. Se hicieron experiencias sobre los calambres que
los ancianos son más propensos a tener calambres. También están los calambres de los atletas. Se les dio magnesio y se observó que el magnesio no ayudaba mucho a la disminución de los calambres, pero sí el potasio. Entonces, qué sé yo, yo pregunto, siempre escuché que el magnesio ayudaba a los calambres. Ahora, si el magnesio es el impulsor de la bomba sodio-potasio, indirectamente, digo yo, esto va por mi cuenta, podría ayudar a la disminución de los calambres. Pero lo que ayuda para el calambre, y eso sí está comprobado por estudios que se hicieron, es el potasio. Trionato de potasio particularmente si tenés calambres. Bien. Y bueno, hablando de calambres y hablando de gente grande, digo, ¿hay alguna edad como para empezar a pensar si hay déficit de magnesio o...? No hay una edad, pero se sabe que en los adultos mayores es probable que falte magnesio, porque en adultos mayores empiezan a faltar un montón de cosas. Por eso también es sugerible tomar vitaminas, tomar minerales, porque los adultos mayores no metabolizan todos estos elementos como un joven de 20 años, por lo cual ahí hay que prestar atención. Hay síntomas que los médicos saben observar y a partir de ellos le indicarán o prescribirán el análisis de sangre respectivo para hablar qué pasa con el magnesio. Lo que pasa es que estos análisis también son engañosos porque te miden el magnesio que hay en sangre, pero no sabes qué magnesio hay en la célula. Entonces es bastante relativa la medición del magnesio. Pero frente al síntoma ya se sabe si te falta magnesio. Y por si las moscas te pueden prescribir magnesio total, lo que te sobre lo vas a eliminar, dependiendo cuál sea este. Claro, eso me iba a referir justamente. ¿Qué pasa si uno toma, dado que hay cantidad de suplementos, cantidad de magnesio? Es decir, si se sobredosifica la ingesta. Bueno, tiene que ser sobredosis importante para que tengas problemas como diarreas y cosas por el estilo. Si no, es bastante noble esto. No te ataca porque el organismo siempre lo va a necesitar. Te baja la glucosa, te baja la insulina, te baja la presión sanguínea. Contribuye, ¿no? Es que vas a tomar magnesio solamente para bajar la presión sanguínea, pero que ayuda. Bueno, te habías referido también con el tema de los calambres. Bueno, calambres ya te digo. Magnesio, trionato de potasio. Bajan. Segundo término, magnesio. Bueno, potasio por sobre todo. Cuenca, nos quedamos casi acalambrados acá por el tiempo. No me quedó un ratito para hacer un raconto de las ayudas. ¿A qué ayuda el magnesio así, de manera rápida? Bueno, le pedimos 30 segundos a Dani. Ayuda al sueño, al estrés, te da más energía, control de la leucemia, calambres más o menos, huesos, defensa del organismo, a relajarte y arritmias. Bien. Un resumen de lo que ya venimos hablando. Bueno, cualquier cosita lo pasamos para el próximo programa. Te invito a un aforismo de cierre. Bueno, el magnesio ayuda al sueño, te induce al sueño. Pero para irse a dormir, se me ocurrió decir: párpado, 2 puntos, pijama del ojo.